Bien, hermanos y hermanas, que tengan muy buenas noches. Gracias al Señor que nos permite estar aquí una vez más reunidos para que veamos hoy la segunda lección del compendio del seminario del libro de Daniel. Vimos hoy hace 8 una introducción sobre, bueno, si gusta la apaga, a ver cómo funciona. Vimos hoy hace 8 una introducción sobre el libro de Daniel, cómo el hombre siempre se ha preocupado por querer conocer el futuro, por querer saber qué hay más allá de hoy, del hoy, y vimos cómo los reyes y los grandes gobernantes siempre se han ocupado de eso. Pues bien, hoy vamos a la segunda lección y veremos cómo entre las profecías cumplidas casi totalmente, que sorprende al indagador sincero, está la de Daniel capítulo 2. Hace 15 días, los que estuvieron hace 15 días, escucharon del hermano que vino una explicación del capítulo 2 de Daniel y lo que es la estatua del sueño de Nabucodonosor. Y nadie puede negar que se dio 2300 años antes de que sucediera. Y al paso de los siglos, la historia confirma cómo ha tenido fiel cumplimiento ese sueño de Nabucodonosor a través de los diferentes imperios que ya en un momentito los vamos a volver a mencionar. Bueno, ¿qué tenemos en Daniel 2? ¿Qué encontramos ahí? Encontramos la preocupación de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él era quien gobernaría. Él quería saber quién gobernaría después de él. O sea, Nabucodonosor estaba en el poder, fue el que llevó cautivo al pueblo de Judá hasta Babilonia, y él tuvo un sueño. ¿Por qué? Porque él estaba preocupado por saber qué sería de su reino, qué sería después de él. Y Dios le revela a Nabucodonosor, a pesar de que era un rey que no tenía temor de Jehová como lo tenía el pueblo de Israel, Dios le revela a él un sueño. Pero ¿qué sucedió? Que él tuvo el sueño, pero no olvidó el sueño, sino que él no entendía el significado. No entendió el significado del sueño y lo olvida. Entonces le dice a todos aquellos magos, astrólogos, que le adivinen qué fue el sueño que él tuvo y qué significaba el sueño. Allá habían todos esos hombres adivinos, todos esos astrólogos y magos del pueblo de Babilonia que estaban al servicio del rey, y resultan, mis amados hermanos, encantadores y caldeos, y nadie podía adivinar el sueño. Y más bien los magos del rey, los astrólogos, los encantadores le decían al rey que era imposible poder adivinar qué había soñado, que por lo menos les dijera qué era lo que había soñado para darle la interpretación del sueño. Pero el rey no recordaba el sueño. Él quería que le dijera el sueño. Él quería, exactamente, él quería que le dijeran el sueño y su interpretación. Entonces, alguien por ahí se acordó que estaba Daniel, que era de los judíos, y entonces le dijo que Daniel le podía dar la interpretación del sueño, cómo era. Pero aquí vamos a tener un problema con la luz para leer en la Biblia. Entonces vamos a tener que volverla a prender por lo menos uno de los dos bombillos. ¿Cuál? Ese, gracias, hermano. Porque vea lo que dice ahí en Daniel capítulo 2, versículo 1. Y si no se pasan allá. Daniel capítulo 2, versículo 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Nabucodonosor olvidó el sueño, se le fue el sueño. Él tuvo el sueño de la imagen de la estatua. Una estatua que ahorita vamos a ver en qué consistió el sueño de la estatua. Pero se le olvidó que era el sueño. Entonces él quedó perturbado y él quería saber qué era el sueño y qué significaba el sueño. Y entonces, ¿qué sucedió? Veamos lo que dice Daniel 2, del 2 al 12. Voy a leerlo yo para avanzar más rápido, hermanos, porque con lo que hicimos hoy hace 8, que yo les pedí a ustedes que me fueran leyendo, se avanza más lento. Entonces mejor voy a leer yo y ustedes me siguen en sus Biblias.
para que avancemos más, para que no se nos haga tan larga la explicación. Versículo 2 del capítulo 2 de Daniel. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. ¿Ok? No pudieron ellos decir en qué consistía el sueño. Entonces el rey se enoja y da un decreto de muerte. Él dice que hay que matarlos a todos porque no le dan ni el sueño ni la interpretación del sueño. Eso, hermanos, dejó en evidencia que el hombre no conoce el futuro. El único que conoce el futuro es Jehová de los ejércitos. Y todo lo que el hombre diga sobre el futuro se trata de un vil fraude satánico para engañar a la humanidad. Así es sencillo. Hay adivinos, hay astrólogos, hay médiums, pero sabemos que todo eso es obra de Satanás para engañar al hombre, a la mujer que cree en esas cosas. Entonces es donde viene la intercesión de Daniel, a partir del versículo 13 del capítulo 2, del 13 al 16. Vamos a leer lo que dice ahí. Ustedes me van a seguir con su vista en su Biblia. Capítulo 2, versículo 13. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Ahora, ¿ustedes creen que Daniel se atrevió a entrar ante el rey a decirle que le diera tiempo para darle la interpretación porque estaba como aquellos hombres magos y adivinos, o tuvieron una influencia que no fuera la de Dios para dar una adivinación? No, jamás. La Biblia dice que Daniel era un hombre de Dios. Era tan consagrado que oraba en la mañana, a mediodía y en la noche, y a través de la ventana, en aquel aposento alto donde él oraba, todos los que pasaban lo miraban orando. La Biblia dice que lo que hace tu izquierda no lo sepa tu derecha. Pero yo creo que en este caso Daniel oraba así para dar testimonio de cuál era su Dios, y que él no se doblegaba en adorar otra cosa que no fuera al único y soberano Dios. Lo mismo vimos con los otros tres
también contento, ¿eh? Consagrar la mesa de Abednego, que lo vamos a ver en la próxima lección. La otra lección vamos a hablar de ello. Pero aquí Daniel entonces intercede ante el rey. Y él, Daniel y sus compañeros oran a Dios pidiendo la revelación del sueño. Veamos el versículo 17, ahí lo dice. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Y dice el versículo 18, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces tenemos ahí una intersección de hijos de Dios para que Dios les revele cuál es el sueño y no los lleven a la muerte. Eso es fe, hermanos. Nosotros cuando le oramos al Señor tenemos que orarle con fe, creyendo que vamos a recibir del Señor lo que nosotros pedimos. Pero ¿qué sucede? Que cuando nosotros estudiamos estas cosas del pasado, tenemos también que buscarle la aplicación en el presente de nosotros. Y aquí hay una enseñanza muy rica para cada uno de nosotros, que es que así como Daniel confió en Jehová y sus compañeros, aquellos tres muchachos, Ananías, Misael y Azarías, junto con Daniel, se pusieron a orar, a interceder y a pedirle misericordias a Dios para que le revelara el sueño a Daniel, nosotros también, con oración, podemos llegar hasta el corazón de Dios y Dios nos va a dar respuesta si con fe nosotros le oramos al Señor. Eso es importantísimo, es una enseñanza que tenemos aquí en el ejemplo de ellos. ¿Y qué sucedió? Que Dios respondió la oración. Versículos 19 al 23. Dice el 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Qué lindo esto, hermanos. Dios es el que quita y pone reyes. A veces uno no entiende por qué hay un gobernador en un país y tal vez un gobernador malo haciendo daño al pueblo, pero a veces el pueblo recibe lo que merece, porque Dios en su misericordia le habla al pueblo, pero el pueblo no quiere obedecer a Dios, no quiere volverse a Dios. Entonces Dios dice: no me quieren a mí, no quieren lo que yo les doy, la bendición, pues reciban lo que merecen. Bueno, Dios es el que quita reyes y pone reyes, dice acá. Versículo 22. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Y entonces, ¿qué sucedió ahí? Que ya Daniel tenía la respuesta de Dios en qué fue el sueño que él vio y cuál era el significado de este sueño. Porque si Dios le hubiera dado una respuesta a medias y dice así: el rey soñó esto, vio una estatua así, cabeza de oro, pecho de plata, aquí en el vientre esta parte de los muslos de bronce, los pies de hierro y los dedos abajo en los pies en parte de barro, en parte de hierro, y que una piedra vino y pegó contra los pies de la estatua y la estatua se derribó, y ese fue el sueño. ¿Y qué significa? Si Daniel le llega al rey diciéndole en qué consistía el sueño y no le llevaba la interpretación, quedaba igual que nada. Pero Dios no da cosas a medias, Dios todo lo da completo. Y entonces le dio el sueño a Daniel, le reveló en qué era lo que había visto el rey en sueños y qué significado tenía. Y entonces Daniel va ante la presencia del rey a darle la respuesta. Veamos versículo 29 al 35. 29 al 35 dice: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. O sea, ya Dios, ante la preocupación del rey, que él quería saber qué sería en el futuro, en el porvenir, Dios le revela, dice. Versículo 30. Y a mí me ha sido revelado este misterio,
no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Perdón. Entonces, mis amados hermanos, ahí está el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Fue esa estatua, donde la cabeza era de oro, el pecho dice que el pecho y sus brazos eran de plata, su vientre y sus mulos de bronce y sus piernas de hierro, y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Ahora, yo no sé de los que están aquí presentes quienes han recibido alguna vez la explicación a esto, pero la explicación no va a ser invento de ningún hombre. La explicación la da el mismo Dios, gracias, a través del profeta Daniel. Vamos a continuar con la proyección para que veamos. Ahí está, ya vimos y leímos Daniel 2, 29 al 35. ¿Qué significa la cabeza de oro? El imperio de Babilonia. ¿Qué significa el pecho y los brazos de plata? El imperio de Medo-Persia. Y el vientre y mulos de bronce significan el imperio de Grecia. Las piernas de hierro significan lo que conocemos como la Roma, aquella Roma pagana que llevaron a Cristo a la cruz junto con los judíos. Y los pies, que dice que en parte de hierro y en parte de barro cocido, si ustedes ven la imagen ahí en la proyección, ven que los pies abajo se ven como con manchas, unas blanquitas y otras oscuras. ¿Por qué? Porque es una mezcla del barro con el hierro. Eso es la Roma pagana, lo que es hoy Europa hacia el sur, y la Roma papal. Y luego al final tenemos la piedra, que la piedra es Jesucristo. Pero los dedos tienen un significado, ¿ah? Sí, los dedos son 10 dedos, eso lo vamos a ver más adelante. Son 10 dedos que son 10 tribus bárbaras, de las cuales se forman 7 países, porque 3 de ellas fueron eliminadas por el papado. Ahorita lo vamos a ver conforme avancemos. Entonces, mis amados hermanos, con la interpretación del sueño, a través de él, Dios estaba revelando al rey el surgimiento y la caída de los reinos hasta el fin de la historia. ¿Partiendo desde dónde? Partiendo desde Babilonia. Porque hoy hace 8 vimos, hicimos una reseña de que hubo más imperios antes de Babilonia. Ajá. Los fenicios, los egipcios, los sumerios, los caldeos, etcétera, que hubieron antes de Roma. Pero Dios, al enfocarse al tiempo final, se enfocó a partir de Babilonia. De Babilonia para acá, exactamente. Y eso es lo que a nosotros nos interesa. ¿Por qué razón? Porque a partir de Babilonia para acá es donde ha salido la gran contaminación, el vino falso, las doctrinas falsas que hoy en día tienen contaminado al cristianismo en su gran mayoría, ¿sí? Entonces Daniel le dice en el versículo 2, en la parte final, al rey, le dice: tú, oh rey, eres aquella cabeza de oro. Entonces el orgullo del monarca Nabucodonosor lo hizo sentirse feliz, porque él estaba ahí en la estatua. En la cabeza de oro estaba representado Babilonia.
Sin embargo, después de él se levantaría otro reino inferior a él. Y esto es interesante. Cada reino que se ha ido levantando posteriormente han sido inferiores. Y precisamente se usan los metales en ese sentido. Cada metal es inferior. ¿Por qué? Porque después del oro vino la plata, que eran los medopersas. Ok, era inferior. Después un tercer reino, que era el de bronce, que es Grecia. Que es Grecia, el reino de Grecia. Y después un cuarto reino, que era el bronce, que es el romano, el imperio romano. El hierro y el barro. Ese es posterior, porque primero es el imperio romano como bronce. No, espere, ya me están llevando a confusión. Veámoslo como dice aquí en la Biblia. Versículo 32. La cabeza de esta imagen era de oro, su pecho y sus brazos de plata, esos son los medopersas. Su vientre y muslos de bronce, esa es Grecia. El imperio griego es de bronce, correcto, entonces iba bien. Sus piernas de hierro, las piernas son el imperio pagano de Roma. Y luego los pies abajo, veamos la imagen, voy a retrocederla, los pies abajo, que es en parte de hierro y en parte de barro cocido, por eso se ve ahí en dos tonos, de la mezcla del barro y el hierro, que sin embargo no se pueden fusionar, pero que ahí están. Ese es el imperio romano papal, porque el imperio de Roma desapareció como imperio pagano antiguo, pero subsiste a través de los tiempos, a través de lo que aquí en la imagen es el imperio romano papal. Sí, lo que se llama ahora Roma, el Vaticano. El Vaticano. Eso es. Es Roma. Sí, dice sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Ok, después el tercero, después un cuarto reino que a su vez se dividiría y permanecería hasta que Cristo la piedra lo derribe. ¿A dónde es que aquí lo que usted me decía, que los 10 dedos tienen su significado? Es como las 10 diademas y las 10 cabezas en las bestias que se ven en Daniel 7. Pero vamos a dejarlas por ahí para que cuando lleguemos ahí lo veamos, porque ahorita estamos en el capítulo 2. Entonces, Babilonia fue el imperio que existió del año 605 al año 539 antes de Cristo. Pero, ¿qué sucedió con Nabucodonosor cuando Daniel le revela el sueño? Que se humilla y reconoce que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios grande, que todo lo sabe. Nabucodonosor había olvidado su sueño, hermanos, y ante la revelación de Daniel testificó de la grandeza de Dios, quien es el único que conoce el futuro. Veámoslo en Daniel 2:47, voy a leerlo. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Y así sucede con las personas que sinceramente quieren conocer las verdades de Dios, especialmente cuando deponen su orgullo, sus creencias, para dar lugar a Dios a fin de que se las revele. Y aquí está algo importantísimo. Ustedes oyeron que Jesús muchas veces dijo que teniendo ojos no ven, que teniendo oídos no oyen. Bueno, eso es lo que está ahí. Si la persona depone su orgullo, depone sus creencias y le da lugar a Dios a través de la palabra, Dios le va a revelar la verdad bíblica. Pero ¿qué nos sucedía a muchos de nosotros, de los que estamos acá? La soberbia. Que hemos tenido creencias que nos han dado esta o aquella religión. Y hemos creído con sinceridad lo que la religión nos ha dicho. Pero la religión nos ha enseñado algunas cosas bien, pero algunas cosas en error. Que era lo que, por lo menos yo hablo por mí, yo no puedo hablar por ninguno de ustedes. Por mí, que habiendo sido pastor evangélico de 3 congregaciones diferentes, yo enseñaba lo que yo aprendí, hasta que vine a conocer esta verdad en la palabra de Dios. Entonces yo era de esos que teniendo ojos no veía y que teniendo oídos no escuchaba. O sea, había una venda espiritual.
Y esa venda espiritual es la que Dios está derribando con estas enseñanzas para que nosotros vayamos entendiendo qué es lo que la Biblia nos revela y nos dice. Hermano, le hago una pregunta. Hágala con toda confianza. Referente a eso. ¿Por qué las otras iglesias no dan un estudio fuerte así como la da la adventista? Para que uno pues, sepa la verdad, porque así es. ¿Qué motivo hay? O en el centro evangelístico, ¿qué es lo que le enseña? Que no enseña nada de eso. O sí saben ellos eso, pero no lo dan al público, por decirlo. Porque se tienen interpretaciones diferentes. Y son interpretaciones que, como dicen algunos, a veces son muy jaladas del pelo. Porque como no le llegan al meollo del asunto, qué es lo que realmente se está diciendo, entonces empiezan a caer en razonamientos humanos, en filosofía humana, para tratar de dar una explicación lo que todavía no les ha sido revelado por el Espíritu Santo. Entonces muchos terminan enseñando esto es así o esto es asá, creyendo que es la interpretación correcta y se la atribuyen al Espíritu Santo. Y no se dan cuenta que lo que menos tienen ahí en esa enseñanza es la revelación del Espíritu Santo. Porque lo que están enseñando es lo que al predicador o al líder religioso se le antojó decir y explicar para salir, como dicen, del apuro. Y entonces eso se riega ahí todo. Y entonces eso se va haciendo de boca en boca y de generación en generación. Y hay un refrán que dice, repite una mentira tantas veces hasta que se crea que es una verdad. Así de sencillo. Se repite tanto y tanto y tanto aquello que no es cierto que se termina creyendo que es lo cierto. Pero Proverbios 4:18 nos dice a nosotros, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Usted y yo, hermanos, tenemos que ser así, ir aumentando nuestro conocimiento en la palabra de Dios hasta que nuestro día en Dios sea un día perfecto. Nosotros tenemos que adentrarnos en el estudio de la palabra de Dios. Hay algo interesante con la Biblia que yo he aprendido en estos últimos años y lo tengo bien clarito, y es que la Biblia se explica a sí misma. Dios no necesita ayuda de los hombres para revelar lo que está escrito. Ayer me pasó a mí una doctora que jalo de la Caribe. Dice que ella fue a misa el domingo, es católica, y que ella, una voz le dijo que se apurara porque venía el fin. Entonces ella me dice, vea, mi marido es muy católico y él se enoja que yo hable con evangélicos. Dice, pero yo no sé qué hacer con eso. Le digo, vea, para no meterme uno mucho en eso, le digo, vea, lo más legal es que usted coja la Biblia y la lea. Amén. La palabra de Dios le va a decir a usted qué es eso que usted siente, esas revelaciones, que usted escucha esa voz. La Biblia le va a decir, y comience de Génesis para que usted aprenda y vaya viendo la creación, y ahí va, y la palabra le va a enseñar a usted la inquietud que usted tiene. Amén. Y me dice, no, está bien. Digo, pero lea, así unos 4 versículos y estúdielos, entiéndalos para que... Y vea lo que sucede. Yo estuve dando unos estudios a una pareja hace unos añitos atrás, hace como 5 años. Estuve dando el estudio a una pareja y explicándole todas estas cosas bellas que hemos aprendido nosotros a través de la palabra de Dios. Y les estaba enseñando y ellos entendieron que los mandamientos están vigentes los 10. Que de 10 mandamientos, que es el decálogo escrito por el dedo de Dios en tablas de piedra y ahora están escritos en tablas del corazón en nuestras mentes, dice Hebreos 10:15 en adelante, que el Espíritu Santo lo atestigua. Y ellos ya habían entendido. Y esta pareja me dice a mí, de verdad, Johnny, que vamos a empezar a guardar el sábado nosotros, pero en nuestra iglesia, dice. O sea, yo le digo, no importa dónde lo guarde usted, lo importante es que ustedes sean obedientes a Dios. ¿Y qué sucedió con ellos? Que se fueron a donde el pastor de ellos a contarles todo lo que habían aprendido conmigo a través de la Biblia y a que el pastor también aprendiera. ¿Y qué hizo el pastor? Se les vino encima
y los desmotivó y les dijo que no cayeran en las trampas de Satanás. Oiga, para ellos es Satanás. Que no cayeran en la trampa de Satanás guardando el sábado, que porque eso era para los judíos y que no era para los cristianos. Y los echaron para atrás y los enfriaron, de manera que la muchacha me dice a mí, no me vuelva a hablar nada de su doctrina ni de la Biblia, yo con usted no quiero hablar nada de Biblia. Y hasta el día de hoy, puntual la mujer, nos saludamos, conversamos, pero de Biblia no tocamos nada. ¿Por qué? Porque el pastor que ella tenía, que ya se murió hace unos meses atrás, la trabajó de una manera que ella terminó más creyéndole a los hombres que a la palabra de Dios. Oiga, había aprendido ya con la Biblia, habían llegado a la convicción de que lo que la Biblia dice es. Y viene el hombre y les dice, no, la Biblia dice, pero ahora es así. Y entonces le meten todo ese argumento, toda esa filosofía religiosa y los terminan siendo ¿qué? Ciegos, guías de ciegos. Terminan siendo piedra de tropiezo, porque Jesús lo dijo, ay del que sirviere de piedra de tropiezo a uno de estos pequeños. Mejor le fuera atarse una piedra de molino al cuello y lanzarse al fondo del mar que servir de tropiezo al que está aprendiendo verdaderamente la palabra de Dios. Y ahora esta muchacha conmigo de Biblia no habla nada. Tenemos buena relación, pero cero Biblia. Cero Biblia. Consecuentemente, el esposo de ella también evita hablar de Biblia para complacerla a ella. Aunque él es un poquito más abierto, pero se cuida porque él no quiere contrariar a su esposa, que es la que está encerrada. Ok, el cumplimiento del sueño. La cabeza de oro, ya vimos que es Babilonia, que va del año 605 al 539 a.C. Duró 66 años ese imperio. Del 605 al 539, si usted resta esa fecha, da 66 años. La gran victoria de Nabopolassar lo llevó al trono y dejó como su sucesor a su hijo Nabucodonosor II, que este Nabucodonosor era fue el que tuvo el sueño de la estatua. Esa fue Babilonia. El pecho y brazos de plata. ¿Cuál imperio era? El imperio de Medo-Persia. Los medos y persias fueron dos pueblos que se unieron para conquistar a Babilonia. Cuenta la historia que en una sola noche los medos y persas, bajo las órdenes de Ciro, órdenes de Cambises II y órdenes de Darío, que eran los líderes, derrotaron a Babilonia, siendo ya en ese momento ya no era Nabucodonosor el que estaba de rey en Babilonia, sino que ahora era su hijo Belsasar, o su nieto más bien, Belsasar. Era su rey en el año 539 a.C. Ese fue el que escribió la Belsasar, ¿verdad? Ajá, fue el que se le escribió, la mano le escribió en la pared y dijo, has sido pesado en balanza y has sido hallado falto, por tanto tu reino será entregado a los medos y persas. Sí, eso lo vamos a ver también, todo está en Daniel. Vamos a ir poco a poco porque, hermanos, estos medos y persas, Babilonia es una maravilla. Una maravilla. Cuenta la historia que tenía unos jardines colgantes, algo precioso. Y Babilonia se había acercado con una muralla que ningún enemigo la podía penetrar. Entonces cuenta la historia que los medos y persas planearon desviar el río. El río pasaba por en medio de Babilonia y entonces los medos y persas desviaron el río y lo secaron bastante, y cuando ya el río estaba bastante seco, se metieron por el canal del río de noche, invadieron Babilonia, y como los babilonios habían hecho una fiesta y estaban ebrios y estaban en una orgía ahí de licor y en su fiesta, eso lo aprovecharon los medos y persas para entrar y dominarlos. Este imperio medo-persa duró 208 años. Duró más que Babilonia. Babilonia duró 66, medos y persas duraron 208 años. Esa era la parte de plata de la imagen del sueño de Nabucodonosor. El vientre y los muslos, que eran de bronce, representan al imperio de Grecia, que va del año 331 al 168 a.C. ¿Cuánto duró este imperio? 163 años. Ya duró menos que los medos
y que los persas. Y era el leopardo, ¿ah? Era, en la imagen de Daniel 7 era el leopardo de 4 alas. Alejandro Magno, que era el rey de Macedonia, aplastó al ejército de Darío III en la batalla de Arbelas. Eso el 1 de octubre del 331 a.C. Y extendió su imperio desde Grecia hasta el Valle del Indo y el norte de África. Toda esa extensión la dominó Alejandro el Grande. Pero Alejandro Magno murió joven. Cuenta la historia que murió A los 22 años, 20. no, 33 años. Sí, yo siempre lo he relacionado con la edad de Cristo. 33 años. Murió de cirrosis, ¿no? Y murió de lo que ahora nosotros llamaríamos una cirrosis, porque era alcohólico. Sí, el hombre ¿Ah? se... Entonces el imperio se le divide en 4. Y es donde entran sus 4 generales y dividen el imperio de Grecia en 4 partes. Ptolomeo, bueno, no recuerdo ahorita los nombres de estos 4 generales, pero los 4 generales, por eso leopardo en la imagen de Apocalipsis, de Daniel 7, era un leopardo con 4 alas, porque el imperio se divide en 4. Ok, pero ellos duraron, vea, tamaño poquito, 163 años. Pero ya separados. Sí, lo que pasa es que ya después se dividen, porque el líder máximo, que era Alejandro Magno, Alejandro el Grande, muere. Y entonces, de alguna manera, esa división los debilita. Aún se mantiene por mucho tiempo. No es que se dominó inmediatamente. Pero, como todos los imperios, llega el momento en que caen en un declive y vienen otros y los dominan. Y eso pasó con ellos. ¿Y quién dominó a Grecia? La Roma pagana, el imperio romano, que es las piernas de hierro. Aquella bestia que en Apocalipsis 7 se describe como una bestia, es una cuarta bestia espantosa que dice que oye a todo, que desmenuza y era algo terrible, una bestia despiadada. Los romanos duraron muchísimo. Vea todo lo que duró el imperio romano, 644 años, porque ellos se extienden desde el 168 a.C., cuando dominan al imperio griego, y se extienden 476 años después de Cristo. O sea, duraron 644 años como imperio. Es el que más ha durado. Pero fue un imperio despiadado. Esa gente mataba niños, niñas, jóvenes, adultos, viejitos. Todo lo que se le oponía moría. No tenían piedad de nadie. Los romanos se caracterizaron por eso, porque eran legítimos asesinos. Y ellos lograron consolidar su reino porque eliminaban todo lo que se les ponía en el camino. El cónsul Pablo Emilio venció a Perseo en la batalla de Pigna, esto en el 168 a.C., que es cuando el imperio romano toma el poder. Y gracias a hombres como Escipión, Silo, Pompeyo, Julio César, Augusto y Trajano, Roma llegó a dominar el mundo de aquel entonces. Hipólito en el 170, nació en el 170, murió en el 236 a.C. Hipólito escribió: alégrate, bendito Daniel, no estabas equivocado, ya rige el hierro. Hipólito era un romano, y cuando ya Roma estaba dominando, Hipólito entendió que lo que Daniel había interpretado al sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel se estaba cumpliendo con el imperio romano, y por eso Hipólito escribe esto: alégrate, bendito Daniel, no estabas equivocado, ya rige el hierro. Él entendió. Roma descubrió el hierro, ¿ah? El metal del hierro, y fue ahí cuando hicieron espadas y escudos. Sí, por eso sí. Y ahí es donde Por eso es que ganaron, porque las espadas romanas partían las espadas de los otros. Sí, y antes de ello eran simples lancitas y simples flechas, ¿verdad? Sí, y de bronce y todo eso. Y cuando ellos vienen y avanzan en la tecnología. O sea, la humanidad iba avanzando, la ciencia se iba aumentando. Que el mismo Daniel, al cerrar el capítulo 12, dice que en este tiempo final la ciencia estaría aumentada. Ahí lo vamos a ver cuando lleguemos hasta ahí. Pero, entonces, mis hermanos, para que vayamos entendiendo cómo se ha ido cumpliendo en la historia, si nosotros miramos la Biblia y la cotejamos con los anales de la historia,
nos damos cuenta que lo que la Biblia describe se ha cumplido al pie de la letra. ¿Quién puede negar que existió el imperio Babilonia? ¿Quién puede negar que existió el imperio Medo-Persa? ¿Quién puede negar que existió el imperio de los griegos con su gran filosofía y su cultura y la democracia y todo? Pues la democracia que nosotros conocemos es una herencia del imperio griego. ¿Quién puede negar que existió el imperio romano pagano y que luego se convierte en el imperio romano papal? La historia confirma lo que la Biblia dice. Y nosotros como cristianos tenemos que conocer lo que la Biblia dice a la luz de lo que la historia dice para ver qué se ha cumplido y qué falta por cumplirse. Al iniciarse la era cristiana, Roma pagana abarcaba todo el sur de Europa. Era Francia, Inglaterra, los Países Bajos, Suiza, sur de Alemania, Hungría y Turquía. Pero entonces viene la otra parte de la estatua, que dice que hay pies en parte de hierro, que es el occidente o la antigua Grecia, y parte de barro cocido, que es ahora la Europa occidental del 476 después de Cristo para acá. Y resulta, mis amados, que hubo una desintegración de Roma. El imperio romano se desintegró por la lujuria, por el placer, por la vida corrupta. Las invasiones de las tribus bárbaras atravesaron toda Europa y provocaron la caída del gran imperio romano. Hubieron 10 tribus bárbaras que pelearon contra el imperio romano y lo fueron venciendo. Esto no se dio de la noche a la mañana, esto se dio en el curso del tiempo. En Daniel 2, estos 10 imperios están representados con los 10 dedos de los pies. Pero en Daniel capítulo 7, estos imperios son 10 reyes que están representados por los cuernos que le nacen a esa bestia espantosa. Que cuando veamos Daniel 7, vamos a ver eso de los cuernos también. Vamos a apagar para verlo mejor. Apague un momentito, a ver cómo se ve apagado. Ahí se ve. Qué Ve la bestia ya con 10 cuernos. Entonces, vean ahí la imagen. A la izquierda, los pies, ahí se ve más bonito en esta imagen, en parte de barro y en parte de hierro. Esos son la Europa occidental, ¿verdad? Lo que es actualmente Alemania, Francia, Italia, España, Portugal, Suiza, Polonia, Inglaterra, Hungría, los Países Bajos, toda esa parte de Europa representada ahí en los 10 dedos de la estatua del capítulo 2, que es también lo mismo en la imagen de la bestia que vio Daniel en el capítulo 7, que le salen 10 cuernos. Y eso es importante, también vamos a ver cuando lleguemos ahí a los 10 cuernos, en el capítulo 7 de Daniel, porque entre los 10 cuernos sale un cuerno pequeño. Y ese cuerno pequeño, pues usted y yo sabemos a quién representa. es interesante. ¿Verdad? Eso es interesantísimo, porque ahí vamos a entender cómo se ha venido cumpliendo en la historia y por qué nosotros creemos que ese cuerno pequeño es el papado. Ok, los 10 reinos. De esos 10 reinos, unos serían fuertes y otros más débiles. Ok, aquí tengo las fechas en esta imagen. Vea, en el 351 después de Cristo vino la tribu de los alamanes, que eran los germanos, y hoy en día, ¿cómo se llama? Alemania. También en el 351 la tribu de los francos, que hoy en día es Francia. Ya después, en el 406 después de Cristo, la tribu de los burgundios, que es lo que hoy en día conocemos como Suiza. Y en el 406 también la tribu de los suevos, que es lo que conocemos como Portugal. En ese mismo 406 apareció la tribu de los vándalos, que ellos entraron al sur de España y en África. Pero los vándalos, ahí tiene esa crucecita que significa que en paz descansen. Fueron eliminados, exterminados. Hombres, niños, mujeres, todo fue eliminado por el papado. Porque el papado los persiguió porque ellos no se quisieron someter a las directrices del papa. Entonces los exterminaron. En el 408 después de Cristo, la tribu de los visigodos, que dominó el norte de España. En el 449, los anglos o sajones, que es lo que conocemos como Inglaterra. En el 453 después de Cristo, los ostrogodos, que ellos entraron a Australia e Italia.
una parte de Italia. Y fueron exterminados. Pero esos también fueron exterminados, por eso tiene la crucecita. Hoy en día no quedan ni rastros los ostrogodos. Totalmente eliminados, desde el más pequeño, desde el recién nacido hasta el más anciano, fueron exterminados porque no se sometieron a la autoridad del Papa. Pero quedó Australia y Italia. ¿Quién gobierna ahí? O sea que, porque si fueron esas tribus... Es que ellos entraron ahí, pero habían otras poblaciones. Ellos entraron a pelear contra el Imperio Romano ahí. Pero luego en la sucesión de la Roma papal, por la Roma pagana, el Papa quiso que todos se sujetaran a la autoridad del Papa, y los que no se sujetaron fueron exterminados, pero solamente ellos. El resto que sí aceptó la autoridad papal sobrevivió. Luego, el 453 también, la tribu de los lombardos que dominó el norte de Italia. Y en el 436 después de Cristo, los érulos, la tribu de los érulos, que esos entraron al sur de Italia. Entonces vea usted que a Italia entraron, por ejemplo, ostrogodos que fueron eliminados, lombardos que permanecen, y los érulos que fueron exterminados. Entonces la pregunta suya, entonces ¿quién forma Italia si los ostrogodos fueron eliminados y los érulos eliminados? Bueno, los lombardos, esos sobrevivieron porque se sometieron a la autoridad papal. ¿Ve? Entonces, eso es lo que la historia nos enseña, eso no está en la Biblia. La Biblia los menciona como los 10 reinos. La Biblia menciona que de los 10 reinos, 3 caen. La Biblia menciona que de los 10 cuernos, 3 desaparecen. Son esos 3. O sea, la historia de la humanidad concuerda con lo que estaba profetizado en Daniel 2 y en Daniel 7. Totalmente. No hay ningún tipo de roce ni contradicción entre lo que ha sucedido en la historia y lo que revela la Biblia. Es un cumplimiento al pie de la letra. Han habido intentos para formar un nuevo imperio mundial, pero todos han fracasado. El barro cocido con hierro, que es Daniel 2.43, dice que las alianzas humanas de reinos que intentan consolidar su poder unificándose en un solo gran imperio. Y tenemos, igual hermanos, recurrimos a la historia para poder interpretar la profecía y ver qué se ha cumplido y qué falta por cumplirse. Y en la historia tenemos, por ejemplo, a la reina Victoria de Inglaterra, que en 1819 a 1901 vivió ella, y fue madre y abuela de todos los reyes de Europa. En la Primera Guerra Mundial, en 1914, los reyes de España, de Portugal, de Italia, Dinamarca, Noruega, etc., eran entre ellos hermanos, primos, tíos y abuelos, todos eran parientes y descendientes de Victoria. Hay un parentesco entre ellos. Y ustedes ven como hasta hoy en día todavía vemos la realeza en Inglaterra. Ahí, por cierto, salió hoy la noticia de que el príncipe que se casó con esta otra muchacha que vivía en Norteamérica, dice que renuncian a toda la realeza y están cuestionando ahí, entonces, cómo van a subsistir si ellos viven de lo que el erario, el tesoro de la realeza les da como vestido, alimento, casa, etc. Bueno, pero vamos a ver qué desenlace va a tener eso. Pero vea que todavía hay eso. En España todavía hay también. Pero en Francia también todavía hay reinado. Hay reinado, sí. Estaba viendo yo, perdón hermano, que la Unión Europea se está desintegrando, ¿no? Inglaterra se está apartando de la Unión Europea. Sí, están. Y por eso, bueno, ahí esa es la imagen del barro y el hierro, ¿ah? Sí. Que no se pueden unir. Precisamente porque es imposible unir el barro con el hierro. Y todas estas alianzas que intentan levantar un nuevo imperio para poder gobernar así, no lo logran. ¿Por qué? Porque no se puede unificar el barro con el hierro. Pero vamos a ver luego entonces qué es lo que va a suceder, porque va a haber un gobierno mundial al puro final antes de que entre el reino de Cristo. Intentos para formar un nuevo imperio mundial. Tenemos la lucha por la supremacía. En el siglo IX, Carlomagno de Grecia intentó unificar a Europa y fracasó. En el siglo XVI, Carlos V de España hizo otro intento y también fracasó. En el siglo XVIII, Luis XIV volvió a intentarlo y fracasó. En el siglo XIX, Napoleón Bonaparte intentó gobernar toda Europa y fue derrotado.
Y estando Napoleón desterrado en Isla de Santa Elena, dijo, vea lo que dijo Napoleón: Alejandro, César, Carlomagno y yo mismo hemos fundado imperios, pero sobre la fuerza, o sea, con uso de la fuerza. Sin embargo, dice, Jesucristo fundó su imperio sobre el amor, y aún hoy día millones estarían dispuestos a morir por él. Eso lo reconoce Napoleón Bonaparte, que había sido un religioso protestante que después cayó en el ateísmo y fue el que introdujo, es partícipe de que entrara todo aquel ateísmo que entró en Francia en la época de... hermano, ¿cuándo quemaron las Biblias y todo? En ese tiempo. Quemaban Biblias y querían desaparecer todo lo que fuera religión. Aunque fuera así, ¿va? Sí. Hitler también hizo lo mismo. Hitler hizo lo mismo. Francia es atea, ¿va? Francia, hay mucho ateísmo, sí, demasiado ateísmo, pero eso empezó desde allá, desde la época de Napoleón Bonaparte, porque él se declaró ateo. ¿Por qué? Porque, ¿qué fue lo que pasó? Que una vez murió un rey de Francia. Entonces, el Papa era el que nombraba los reyes en cada país, en España, en Francia, en todos esos países, el Papa era el que designaba a los reyes. Entonces, el sucesor del rey de Francia tenía que ir hasta el Vaticano para que el Papa lo nombrara rey. Cuando ese sucesor del rey que había muerto en Francia fue al Vaticano para que el Papa le diera las bendiciones, el dominicos obispo, dicen algunos, declarándolo rey de Francia, lo humilló. Cuenta la historia que a este hombre el Papa lo tuvo una semana en una tormenta de nieve afuera, en la grada de la catedral de San Pedro, que era la catedral de Júpiter cuando era pagano, y después la convirtieron como catedral de San Pedro, y lo tuvo ahí afuera esperando para ver si el hombre le iba a guardar lealtad. Y eran tanto el deseo y las ansias de poder de los seres humanos que aquel hombre aguantó toda aquella tormenta ahí en las afueras de la catedral. Y ya cuando el Papa vio que el hombre no existió, estaba ahí, lo hizo entrar y lo hizo postrarse a sus pies en el suelo y besarle los pies. Y cuando vio toda esa lealtad y vio que podía confiar en él, es que lo designa como el nuevo rey de Francia. Napoleón Bonaparte eso lo vio como una humillación, lo vio como algo que no podía hacer, y por eso él se vuelve en una actitud en contra de todo lo que era religión y lo que era Dios, porque él no podía concebir que como un papa le estaba haciendo eso a un rey de Francia. Y entonces cuando Napoleón se declara ateo, y bueno, levanta la Revolución Francesa y se da todo eso que conocemos de la historia. Él quita al papa, ¿va? Napoleón Bonaparte es el que manda a tomar preso en el año 1798, toma preso por medio del general Berthier, invade Italia, porque la intención de Napoleón era formar un imperio mundial, pero siendo él el líder, ¿verdad? Y entonces invaden Italia, invaden Roma y toman preso a Pío VI. Pío VI era el papa del momento, o Pío III, más bien. Y entonces el general Luis Berthier, que entró a las órdenes de Napoleón Bonaparte, toma preso al papa y lo sacan de Italia, lo sacan de Roma y se lo llevan preso hasta Francia. Y ese papa murió encarcelado, nunca recuperó la libertad. Y dice la historia que el papado se quedó 6 años sin papa. Entonces mucha gente interpreta que esa es la herida de muerte que dice Apocalipsis que sufrió el anticristo. Ese es el cuerno pequeño. Ese es el cuerno pequeño. Y se dice que esa es la herida de muerte porque ya todo el mundo dice, bueno, ya murió el papa encarcelado, se quedaron sin papa. Pero ¿qué sucede? Que como dice ahí que Napoleón fue derrotado y fue desterrado a la isla de Santa Elena, entonces el sucesor de Napoleón, que era un católico, restablece el papado y nombra un nuevo papa, pero no le da poder civil o político, sino solamente el poder religioso, porque antes de eso el papa tenía el poder civil y el poder político, o sea, mandaba en lo civil y mandaba en lo político y en lo religioso.
Lo que era el presidente, el gobernante, el rey, el jefe, el líder, lo era todo. En él se concentraban todos los poderes. Pero después de Pío, que fue encarcelado y murió encarcelado, el papado pierde el poder político. Y cuando se nombra un nuevo papa por el sucesor de Napoleón, le da el poder, pero solamente religioso. Porque él se deja el poder político. Es como todo, como juegan los intereses. Es lo mismo que pasó con Satanás. Satanás quiso darle, yo le llamo así, un golpe de estado a Dios. Ajá. Cuando quiso ser semejante al Altísimo. Y engaña y embauca a la tercera parte de los ángeles que lo sigan a él. Porque Satanás siempre ha querido tener el poder. Entonces, como no ha podido tenerlo, porque Dios es más poderoso y Dios lo creó a él, Satanás es creado por Dios, como Lucifer, como Luzbel, y luego se convierte en Satanás cuando se revela, pero es creación de Dios. En cambio, a Dios no lo creó nadie. Dios existe desde la eternidad y por la eternidad y para la eternidad, y entonces Dios tiene más poder y expulsa a Satanás y a sus ángeles del cielo, como lo dije aquella vez en la vigilia, que en Lucas Jesucristo dijo: yo veía a Satanás caer como un rayo por tierra. Y como dice en Apocalipsis 12, que hubo una gran batalla en el cielo y peleó Miguel y sus ángeles pelearon contra el gran dragón, que es Satanás, el diablo, la serpiente antigua, y dice que fueron expulsados del cielo y lanzados a la tierra. Por eso es que estos aires están dominados por principados, por potestades, por maldades de las tinieblas, como dice el apóstol Pablo en Efesios 6, porque Satanás fue expulsado del cielo. Pero Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario, pero no le ha sido quitado todavía el poder, sino hasta el final. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es que todo el universo sea testigo quién decía la verdad y quién decía mentira. Y al final de todo va a quedar demostrado que Dios dice la verdad y que Satanás es el mentiroso. Entonces Satanás, mientras tanto, está influyendo en los hombres con ese deseo y esas ansias de poder. Por eso muchos quieren ser presidentes, quieren ser alcaldes, quieren ser gobernadores, quieren ser dictadores, porque Satanás influye lo que él siempre ha querido, el poder. Y cuando los hombres entran en ese estado de ansia de poder, ténganlo por seguro que están influenciados por Satanás. Porque Dios nos manda a ser unos con otros, respetuosos, semejantes, humildes, en igualdad de condiciones. Pero Satanás dice: no, porque yo tengo que ser igual que este, yo tengo que mandar sobre este. Y ahí es donde se da todo esto que vemos que sucede en la humanidad, que está bajo la influencia de Satanás. Conclusión, mis hermanos, para terminar el día de hoy. Dios es todopoderoso, es quien reveló al rey Nabucodonosor el futuro de las naciones. La historia nos confirma el cumplimiento de los reinos terrenales profetizados en forma sorprendente. 4 imperios mundiales fueron profetizados en Daniel y reiterados en Apocalipsis, que son Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma en sus 2 etapas, la Roma pagana y la Roma papal. Entonces la pregunta es: ¿cuál será el 5º imperio? ¿Quién gobernará el mundo? ¿Qué país? Bueno, les digo que en la lección 3 lo veremos de hoy en 8, si Dios lo permite. No se pierdan de hoy en 8 y vamos a ver el poder político y el poder religioso. Sí, no, y vamos a ver quién es ese 5º imperio. Vamos a continuar de hoy en 8 con Daniel 2. No hemos terminado Daniel 2. Estamos apenas en la mitad. Pero viene lo más emocionante, ¿no? Pero viene lo más interesante, hermanos, porque es importante. Lo más emocionante. Sí, o sea, lo que precisa uno. Es que, vea, me decía a mí un varón: Johnny, es que usted habla mucho, usted hace muy largas las enseñanzas y usted le mete demasiado a la gente y la gente no te asimila porque no pueden llevarse todo lo que usted dice en tan poquito tiempo. Tenés que cortar tus enseñanzas y darles poquito, pero jugoso. Entonces yo por eso no quiero entrar hoy. Podríamos, mire, todavía es temprano y podríamos entrar a la siguiente. Y de una vez se van hoy con dos lecciones. Pero mejor nos quedamos con una. ¿Para qué? Para que se vayan con inquietud y vengan de hoy en 8 a ver la continuación, cómo esto se va
Sí. Y a es esa más bonito armonía. porque se va uno pensando ¿Qué será lo que viene? Bueno, que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde. Vamos a ponernos de pie y vamos a tener una oración para dar por concluido esta lección del día de hoy. Chicos, ahorita